buenas tardes a los colegas aquí en la mesa, muy buenas tardes al pueblo dominicano. Cuando el presidente Luis Abinader decidió en agosto, una vez asumió el poder, designar a dos fiscales, que fue en principio a dos fiscales por decreto, y fue el primer decreto que emitió el presidente, a Miriam Germán, Procuradora General de la República, y a Jenny Berenice, Procuradora Adjunta, y las juramentó para dar una señal de la prioridad que era para él que estas señoras encabezaran el Ministerio Público de manera independiente, como él había prometido. Pero en ese momento nadie le creyó al presidente. Todo el mundo pensó, escéptico como es siempre el pueblo dominicano, que era una estrategia más de política para rejugar con lo que siempre se ha rejugado, que el Ministerio Público, perseguir a los corruptos favoritos, golpear a la oposición y jugar a esa que ya administraciones anteriores nos han tenido acostumbrados. Bueno, pues ese Ministerio Público independiente, que muchos lo cuestionaron, está dando una demostración de madurez extraordinaria que definitivamente está fijando en la mente del dominicano de que efectivamente tenemos un Ministerio Público independiente que sopesa antes de someter los casos, que investiga, que no persigue de manera privilegiada, que no tiene persecutores o perseguidos favoritos, sino que está haciendo una extraordinaria labor. Comenzó lento, y la gente dijo, pero bueno, y no van a hacer nada, no van a buscar los casos de corrupción que se habían prometido, qué es lo que está pasando. Transcurrieron alrededor de 6 meses. Pero inició el proceso ya con acopio de informaciones suficientes de este Ministerio Público, que posteriormente se le agregó el magistrado Wilson Camacho. Entonces se formó una triada eficiente y persecutora del delito. Se comenzó con el caso del Caracol. Caso Caracol. Había denuncias de que en la Cámara de Cuentas se maquillaban las auditorías y eso mermaba considerablemente su eficiencia con relación a los casos de corrupción, y se inició de esa manera. Pero entonces se vio que, bueno, esos son funcionarios del gobierno anterior. Luego se siguió con el caso, la operación Antipulpo, que apresó, allanó propiedades y desmanteló un grupo que se dedicaba a hacer negocio con el Estado, encabezado por el hermano del expresidente Danilo Medina, por Alexis Medina, y otros familiares. Luego vino el caso Coral, donde estuvo involucrado el guardaespaldas del presidente o jefe del cuerpo ayudante del expresidente Danilo Medina también, el mayor general Adán Cáceres y otros militares. Y hasta ahí todo el mundo, bueno, pero ¿y por qué no se enfrentan los casos del gobierno actual? Que ha habido denuncia en ese sentido. Y entonces esa era la queja. Pero ahora han ocurrido dos acontecimientos que reafirman la condición independiente de ese Ministerio Público. El primero es el caso que le han llamado Operación 13, el caso de la Lotería Nacional. Ya ahí se había producido una situación con el 13, ¿verdad? Que y se había demostrado fehacientemente que era una trampa para estafar a las casas de cambio por un monto que se habla de 250 millones de pesos, pero que algunos consideran que es mucho más. Y entonces ese caso se había mantenido un poco oculto, a pesar de que se habían interrogado a algunos protagonistas del mismo. Sin embargo, ahora el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, pues encabeza el fin de semana un operativo, la Operación 13, mediante la cual se hacen 15 allanamientos y se apresan a 10 personas que en el día de hoy se les solicitó medida de coerción, y el Ministerio Público solicitó apresamiento de cada uno de ellos con un límite de 1 año mientras se dilucida el caso. Ese es un caso. El segundo es que una ONG internacional radicada en Londres, que siempre hace evaluaciones sobre el ranking de los países en materia de persecución de la corrupción, lo que le llaman la triple C, la capacidad de combatir la corrupción de los países de América,
Y la República Dominicana, de 15 países, siempre estuvo en el lugar 14 y 15, ¿verdad? Casi el más corrupto, y sin embargo ahora bajó al lugar número 10 en ese ranking. De manera que ya a nivel internacional se comienza a reconocer la labor que viene haciendo el gobierno dominicano para perseguir los actos de corrupción. De manera que esas dos cosas, lo de la Lotería Nacional y eso de que ya el ranking del país va bajando en cuanto a la percepción de persecución de la corrupción, confirman o reafirman ya la posición independiente del Ministerio Público y le da un prestigio que yo creo que a partir de ahora ya nadie va a dudar, en el sentido de que efectivamente ellos no tienen corruptos favoritos, sino que están haciendo una extraordinaria labor en favor de adecentar la vida pública dominicana. Los tiempos de persecución a corruptos favoritos, de utilizar la justicia para golpear opositores y para posicionarse desde el punto de vista político, nosotros esperamos que ya con esta demostración que está dando este Ministerio Público hayan quedado atrás en la República Dominicana. Ahora, eso hay que completarlo. Como bien dijo el presidente en días recientes, eso hay que hacerlo fijo a través de una modificación constitucional, que nosotros esperamos que se haga en su momento oportuno, para que reafirme la condición de independiente del Ministerio Público y que la otra ala de la justicia, a la que nos tenían acostumbrados también a poner parciales para hacer una administración de justicia a su antojo, también esa otra ala de la justicia, integrada por los jueces y en su Suprema Corte de Justicia, también ahí abarque ahí también la independencia desde el punto de vista constitucional. Ningún país puede avanzar si no tiene una justicia fuerte, institucionalizada e independiente. Y yo creo que se están dando pasos firmes en ese sentido, de manera que nosotros no tenemos más que felicitar al Ministerio Público por la forma en que está actuando y alentarlo a que siga por ese camino, porque ese es el verdadero camino de la institucionalidad y del desarrollo sostenible de la República Dominicana.